mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion. Bueno, qué maravilloso himno allí de la nación de Israel que acabamos de escuchar, se llama el Hativa. Y bueno, aprovechamos este tiempo primeramente para dar gracias al Señor, primeramente por la vida, por la salud, por la oportunidad que nos da hoy de estar aquí nuevamente delante de ustedes trayendo una nueva enseñanza. Hoy es 14 de mayo de 2020 y realmente el tema del día de hoy tiene que ver con la nación de Israel y el tema se llama Israel en la profecía bíblica. Entonces realmente es un tema bastante interesante, importante, el cual todos los creyentes debemos conocer. Hoy 14 de mayo del 2020 se conmemoran 72 años donde las 160 naciones de 192 estados miembros de la ONU reconocen a Israel como nación. Aunque su independencia haya sido hace 72 años, es una de las naciones más antiguas del planeta. Esta historia se remonta a más de 3.500 años y comienza allí en el libro del Génesis con un hombre llamado Abraham. Y vemos allí entonces en la palabra en Génesis 12, si usted tiene su Biblia allí, puede corroborar, puede escudriñar, donde dice en Génesis 12.1, donde Dios llama a un hombre llamado Abraham. Y dice así Génesis 12.1: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12.2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y dice aquí en el versículo 4 del capítulo 12: y se fue Abraham como Dios le dijo. Me gusta mucho esta palabra cuando vemos en la Biblia la obediencia del hombre, cuando hacemos como Dios nos ordena. Y aquí no fue la excepción, dice que Abraham se fue como el Señor le había dicho. Entonces, vemos allí en la historia, vemos a un hombre llamado Abraham y obviamente tenía a su esposa Sara. Dice la Biblia que este hombre era de aproximadamente 100 años y su esposa tenía 90 años cuando Dios le dio esta promesa de este hijo, de esta nación que estaba por nacer, o todo esto que implicaría realmente lo que vemos hasta el día de hoy en la historia bíblica. Y entonces la esposa de Abraham se llamaba Sara. Dice la Biblia que era una mujer estéril, y cuando Dios les da esta promesa, yo creo que inicialmente pues lo que dice la Biblia es que Sara con 90 años, ella dice la palabra que cómo podría nuevamente tener deleite, si tal vez pues digamos que las relaciones sexuales entre ellos pues ya tal vez no existían. Pero entonces aquí es cuando Sara comete un error. Ellos tenían una sierva que se llamaba Agar, y fue donde Sara dice la palabra que ofreció a su esposo. ¿Para qué? Para que esta mujer mucho más joven tuviera un hijo con su esposo, porque ella tal vez pensó en ayudarle a Dios, tal vez pensó en lo natural, y es lo que muchas veces nos pasa a nosotros como seres humanos, que las promesas de Dios, las promesas del Señor, no las entendemos con nuestra mente humana, sino tenemos que entenderlos con el Espíritu. Debemos entender que las cosas del Señor no son naturales, sino son sobrenaturales. Y allí lo que Dios le estaba hablando, allí a Sara, allí a Abraham, era algo sobrenatural, tener un hijo ya en su vejez. Pero como inicialmente Sara allí no creyó al Señor, entonces ofreció allí a su esclava o a su sierva Agar, y pues obviamente Abraham, ni corto ni perezoso, accedió, y de allí nació un hijo que fue Ismael.
Y debemos entender que este hombre Ismael no era el hijo de la promesa. Mas sin embargo podemos ver que Dios también le dio una heredad a ellos, pero no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac. Y después, esto que pasó, nació este hombre Ismael y hubo allí conflictos, hubo contienda entre Sara y Agar, y realmente pues trajo aflicción a la vida de ellos. De hecho, hasta el día de hoy, los que no saben o los que no sabían cuál es el conflicto que hay allí en Medio Oriente hasta el día de hoy, pues viene allí de estos dos hijos de Ismael e Isaac. Y entonces, pero la línea mesiánica, la promesa viene por Isaac, y sabemos que Isaac también tuvo un hijo, quien a su vez fue Jacob, y este Jacob fue llamado Israel. Entonces en la historia bíblica vemos a Abraham, vemos a Isaac, vemos a Jacob, que Jacob obviamente el Señor cambió su nombre y fue llamado Israel, de ahí proviene el nombre de Israel, de ahí viene la promesa. Luego también vemos de la descendencia de las 12 tribus de Israel, vemos a José, vemos a Leví, a Judá, también el rey David, también el rey Salomón, quien a su vez construyó el primer templo, que más adelante vamos a ver las implicaciones que esto trajo, y otros personajes bíblicos como Ruth, Rahab, y allí también podemos ver que allí viene la línea mesiánica o la descendencia de nuestro Señor Jesús, que lo encontramos en Mateo 1, del 1 al 17. Usted puede encontrar ahí toda la descendencia del Señor Jesús, desde Abraham hasta él, todas al Señor Jesús, el león de la tribu de Judá. Ahora bien, esta nación ha pasado por diversas circunstancias a lo largo de la historia bíblica. Acá realmente estamos haciendo un pequeño recuento de una inmensa nación, un inmenso pueblo y una inmensa historia. Vamos a estar saltando de aquí para allá un poco para tratar de buscar evidencia bíblica y apoyarnos también en lo que habla la historia, tratar de comprender un poco acerca de todo esto de Israel. Tal vez lo que traemos el día de hoy solamente es una pequeña parte. Usted puede escudriñar allí en la Biblia, en la historia, y ver qué fue lo que realmente aconteció con esta preciosa. Me llama la atención dentro de la historia de Israel, es algo que se llamó la Declaración de Balfour. Resulta que en 1917 había un canciller británico llamado Arthur Balfour, y él redactó un documento, una carta durante la Primera Guerra Mundial, en que por primera vez el gobierno británico estaba respaldando el establecimiento de un hogar para el pueblo judío en lo que los invasores habían llamado Palestina bajo el Imperio Otomano. Se dice también parte de la historia que este nombre de Palestina proviene de un emperador romano, que su esposa se llamaba Palesta, y por eso pues la bautizaron Palestina. Debemos entender también por la palabra que Palestina no es un nombre bíblico, es una usurpación. Realmente estas tierras siempre han correspondido a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque es una promesa que vimos allí desde el libro del Génesis. Ahora bien, este territorio estaba bajo la supervisión del Reino Unido, y más de un 90% de su población eran árabes, musulmanes, cristianos, judíos. Pero los sionistas demandaban la tierra que llamaban su patria bíblica. La Declaración de Balfour es una carta que consta de 67 palabras que hace 100 años cambiaron la historia de Medio Oriente, y allí nació la preciosa nación de Israel. Este texto fue incluido en 1922 por la Liga de las Naciones, organismo que antecedió a la ONU tras la derrota del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. La Declaración de Balfour fue respaldada por las potencias aliadas. En 1933 se menciona en la historia el primer campo de concentración nazi allí en Alemania, el cual 12 años a su vez, en 1945 aproximadamente, las fuerzas de Estados Unidos intervienen, rompen con este vil asesinato de judíos europeos. El antisemitismo estaba allí en vivo. Adolfo Hitler lideró este holocausto nazi, promedio hasta 1944, matando cerca de 6 millones de judíos. Terminando la Segunda Guerra Mundial, el 30 de abril de 1945, se dice que este genocida se suicidó. Otra parte de la historia dicen que se refugió allí en Argentina, pero gracias al Señor pues terminó, digamos, de cierta forma esa persecución nazi. Sorprendentemente,
y bíblicamente y cumpliéndose la profecía bíblica, el 14 de mayo de 1948, hace exactamente 72 años, renació el Estado de Israel, allí a la cabeza de su primer ministro David Ben-Gurión. Hoy en día, en la actualidad, el primer ministro se llama Benjamin Netanyahu. El 5 de junio de 1967 también aconteció algo que se llamó la Guerra de los 6 días. Israel ha venido ganando terreno, ocupó la Franja de Gaza y la península del Sinaí y los altos del Golán. Al día de hoy, Israel sigue siendo la copa pesada, la manzana de la discordia. Vemos en Zacarías 12:3 y dice así: y en aquel día pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Entonces, hasta el día de hoy, Israel, aunque tenga su independencia, sigue siendo la copa pesada allí de las naciones. ¿Por qué? Porque es la manzana de la discordia. Y todo lo que pasa hoy en día, digamos que de cierta forma tiene que ver allí con Medio Oriente y precisamente con la nación de Israel. Ahora bien, el renacimiento de la nación de Israel como nación pone en marcha las profecías de los últimos tiempos. Allí en Amós 9, del 14 al 15 dice así: y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré de su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios nuestro. Entonces vemos allí en el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, esta preciosa promesa del renacimiento de Israel, donde dice que el Señor los plantará allí en su tierra y que nunca más serán arrancados. Entonces, aunque faltan unas guerras que ahorita más adelante las vamos a ver, que es la guerra del Salmo 83, Ezequiel 38 y 39, dice la profecía bíblica que nunca más ellos serán arrancados. ¿Por qué? Porque al Señor le plació así escoger allí en el centro geográfico del mundo, escoger esta pequeña nación. Hubiera podido ser Ecuador, hubiera podido ser Colombia, tal vez Estados Unidos, pero al Señor le plació que fuese allí. Entonces las profecías finales se centrarán en Medio Oriente. Allí donde comenzó todo, allí también terminará todo. Ahora nos vamos a remitir al Antiguo Testamento nuevamente. En los tiempos de Daniel aparece un rey que se llamaba el rey del norte en contra de un pueblo judío. Nuevamente la persecución allí a los judíos. En los tiempos de Daniel había idolatría, había pecado, y el pueblo de Israel estaba sumergido en esto, aunque siempre el Señor había enviado profeta tras profeta. ¿Para qué? Para hablar allí al pueblo, llamando al pueblo acerca del arrepentimiento, para que se volvieran al Señor con todo su corazón. Vemos que hoy en día los profetas de este tiempo no se parecen en nada a los verdaderos profetas que encontramos en la palabra. Los profetas siempre estaban llamando allí al arrepentimiento. Ese es el llamado, de un verdadero profeta bíblico. Dice también allí la historia que Daniel fue llevado cautivo por el rey Nabucodonosor. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día, pese al edicto del rey, y pese a ese edicto fue cuando Daniel fue echado allí en el foso de los leones, en el capítulo 6 del libro de Daniel. Usted puede corroborarlo, puede leer allí esta preciosa historia. Todo por un edicto. Hoy en día, digamos que hay un edicto, hay un decreto, que es lo que está viviendo el mundo actual, donde no podemos abrir lo que se llaman los auditorios de las iglesias, pero aquí estamos. A pesar de ese edicto, estamos predicando las buenas nuevas de salvación y trayendo a ustedes enseñanzas. La Biblia dice que debemos sujetarnos a nuestras autoridades, pero por encima de esas autoridades está lo que dice el Señor, y nos sujetamos primeramente a Dios. También allí en el capítulo 3 de Daniel vemos a Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego, y también allí el cuarto hombre que representa al Hijo de Dios, a Jesús. Entonces, el rey allí tiene un sueño perturbador y llama a sus sabios, llama a sus adivinos. ¿Para qué? Para que le revelen ese sueño. Recuerdan que fue lo que pasó cuando Faraón, en el tiempo de José, también dice que llamó a sus adivinos y a sus encantadores para que le revelaran ese sueño, y allí aparece José en la escena.
Y volviendo allí a Daniel, pasó lo mismo. Entre Daniel y José, digamos que de cierta forma hay un paralelo, hay una similitud, y es que estos hombres fueron llamados por Dios y fueron escogidos por el Señor y hablaban y obedecían lo que decía la palabra del Señor. Entonces, volviendo a Daniel, el Señor le revela el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Entonces, esto es lo que pasa cuando tenemos comunión con Él, que el Señor revelará a sus siervos a través de su palabra realmente lo que hay. Por eso es importante que conozcamos la profecía bíblica, es importante que escudriñemos lo que dice la Escritura. Y allí en Daniel 2, del 31 al 45, hace referencia al sueño interpretado por Daniel. No lo vamos a leer acá porque es bastante largo, pero lo invito a que usted en su casa tome estas escrituras, puede ir pausando el video y puede ir escudriñando lo que yo le estoy hablando y lo que le estoy enseñando en este día de hoy. Pero allí podemos ver en Daniel 2.31 un pequeño resumen. Habla realmente de una estatua con una cabeza de oro, el pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte hierro y en parte barro cocido. Entonces allí lo que realmente está hablando es de los imperios que han existido: el imperio babilónico, el imperio medio persia, el imperio griego, el imperio romano y el resurgimiento del último imperio que habrá sobre este mundo. Sabemos que posiblemente se van a unir 5 naciones de Europa y 5 naciones de Medio Oriente, y allí es donde va a salir el cuerno pequeño, lo que la Biblia llama el anticristo. Entonces vemos que es importante conocer toda la profecía bíblica para poder conocer los tiempos. Recordemos también que el Señor da la orden allí de construir un templo en los tiempos del rey Salomón, en el año 960 a.C. aproximadamente, en la explanada del monte Moriah. Usted lo puede encontrar allí en su Biblia, en Primera de Reyes capítulo 6. Y dice la Biblia que este templo fue destruido, o sea, se construyó en tiempos de Salomón, pero dice también la Escritura que fue destruido por los babilonios en el tercer asedio de Nabucodonosor en el año 587 a.C. Luego este templo fue reconstruido nuevamente en tiempos de Esdras, en tiempo de Nehemías y Zorobabel, por un decreto del rey Ciro. Aquí en la Biblia podemos encontrar realmente qué es lo que es un decreto. Un decreto no es lo que hacen hoy en día muchos predicadores, que yo decreto esto y decreto aquello. No, eso no son decretos. Decretos los hacen o los sacan los que tienen una autoridad. Y aquí vemos el decreto del rey Ciro. Está en Segunda de Crónicas 36:23 y dice así el decreto de Ciro. Dice: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros, todo su pueblo sea su Dios, con Él y suba. Entonces, allí vemos este decreto, aquí en este precioso libro de las Crónicas, donde se le da al rey Ciro. Tal vez era un hombre que no tenía temor de Dios, pero fue un instrumento de Dios, es lo que podemos ver en la palabra. Y gracias al Señor y gracias a ese decreto se pudo reconstruir este segundo templo. Mire que hoy en día no es casualidad, hace aproximadamente 2 años el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sacó un decreto donde él realmente dijo públicamente al mundo entero que Jerusalén era la capital de Israel. O sea, siempre Estados Unidos ha tenido ese apoyo por esa preciosa nación de Israel. Y lo que hicieron los judíos allí en agradecimiento fue que acuñaron una moneda con el retrato de estos dos, del rey Ciro y de Donald Trump. Aquí puedes ver la imagen. Fue una moneda que acuñaron, una moneda simbólica. Y acuñaron cierta cantidad de monedas, y esas monedas pues obviamente las vendieron y las tienen allí. ¿Para qué? Para recaudar fondos también para lo que va a ser la reconstrucción del tercer templo. Ya vamos a mirar. Y bueno, como les venía diciendo, este segundo templo fue reconstruido, así como decía la palabra, unas medidas maravillosas y absolutamente con todo lo que habla allí la Escritura. Pero ya vemos allí en Mateo 24 que si ustedes lo han estudiado saben que habla de las señales de los últimos tiempos, y usualmente los predicadores cuando hablan de los últimos tiempos basándose allí en Mateo 24 comienzan desde el versículo 3 en adelante, pero se obvian muchas veces el versículo 1 y el versículo 2. Y mire que este versículo 1 y versículo 2 es muy importante porque está hablando allí de las señales de los últimos tiempos, y la primera señal
que habla allí es la destrucción del segundo templo. Y dice así en Mateo 24, 1, 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? Se estaba refiriendo al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces el Señor allí les estaba profetizando, les estaba diciendo que ese templo de Salomón, el que había sido el primer templo y había sido destruido y luego había sido reconstruido, y allí estaba la majestuosidad, iba a ser nuevamente destruido. Y realmente y efectivamente esto pasó en el año 70 después de Cristo. Se cumple esta profecía dada por el Señor Jesucristo. Hubo un hombre allí llamado el emperador romano Tito Vespasiano, dice la historia, que saquea la ciudad de Jerusalén y destruye este segundo templo, dejando únicamente un muro, que es lo que hoy en día se llama el Muro de los Lamentos. Ahora bien, en la actualidad los judíos y el Museo del Templo en Jerusalén oran a Dios. ¿Para qué? Para poder reconstruir ese tercer templo. Pero vemos que ya realmente esto no es una orden del Señor, sino es lo que ellos están haciendo en la actualidad. Mas sin embargo, los judíos actualmente, ellos allí tienen todo listo, tienen planos, tienen recursos, tienen utensilios, sacerdotes, animales para el sacrificio, y sabemos por la palabra que todo esto simplemente, este tercer templo dará lugar a lo que la Biblia enseña en el libro de Daniel como la abominación desoladora. Mateo 24, 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces debemos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento a las Escrituras para poder entender la preciosa palabra de Dios. Daniel 11:29 corrobora esto, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, esto es a la mitad de la gran tribulación, dice: hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y todo lo que está determinado y se derrame sobre el desolador. Entonces aquí lo que está hablando el libro de Daniel, específicamente en Daniel 11 y Daniel 9, está hablando de la semana 70 de Daniel. Dios quiera y Dios permita que en otra oportunidad podamos enseñar un poco más detallado acerca de esta profecía de la semana 70 de Daniel. Pero esta semana 70 de Daniel resume lo que tiene que ver con la tribulación y la gran tribulación, que es un periodo exactamente de 7 años. Veamos ahora allí el Salmo 83, del 1 al 10. La palabra de Dios también está profetizando lo que llamamos la guerra del Salmo 83, y dice así: contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Esto es lo que estamos viendo hoy en día, estas nuevas alianzas allí en el Medio Oriente. Vemos el poder de Rusia, Siria, Irak y todos estos países allí que quieren venir o que van a venir, como dice la Escritura, contra esta nación indefensa, contra la nación de Israel. Pero sabemos por la Escritura que realmente no podrán vencerla, porque el Señor le ha placido estar con ellas. En Ezequiel 38 y 39, también lo pueden leer allí, son dos capítulos preciosos. Habla de la guerra de Gog y Magog, la guerra del hombre contra Dios. Ezequiel 38 y 39, Gog y Magog, representa realmente allí a Rusia, donde dice que vendrá allí el norte, aliados con Irán, que actualmente es Persia, Libia, Etiopía, contra una nación indefensa. Ezequiel 38, del 8 al 12, dice así: de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una asolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Dice así: subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra, serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová,
el Señor. En aquel día subirán las palabras en tu corazón, eso significa altivez, soberbia. Dice, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Dice, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y tomar botín. Entonces, aquí lo que está hablando Ezequiel 38 es acerca también de lo que va a acontecer, de donde estas naciones van a querer allí nuevamente ir contra Israel y destruirlo. Pero veamos hoy en día Israel en la actualidad. Dice Oseas 9:10, dice, como uvas hallé en el desierto, hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Entonces, lo que la Biblia también llama es a Israel, lo llama como la higuera. Entonces tenemos que tener presente y tenga presente esto de la higuera porque es algo muy importante y sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. Dice Mateo 24:32, de la higuera aprender la parábola. Cuando su rama ya está tierna y brotan las hojas, sabemos que el verano está cerca. Entonces Israel volvió a renacer, volvió a resurgir y podemos ver que lo que está pasando con Israel nos compete a nosotros todos los creyentes en el mundo entero. Lo que pasa allí con esta preciosa nación, tenemos que ver que realmente los tiempos están allí cerca. Génesis 12:2. En Génesis 12:2 también encontramos lo que dice allí, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Yo aprovecho esta transmisión del día de hoy, 14 de mayo del 2020, para felicitar el aniversario de la nación de Israel. Yo como ministro del Evangelio bendigo con todo mi corazón a la preciosa nación de Israel. Y doy gracias al Señor por esa tierra, no la conozco, espero si algún día y el Señor lo permite poder estar allí. ¿Y por qué les hablo de esto, mis hermanos? Porque resulta que hace un par de años, cuando estaba el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, él hizo una declaración pública y quiero que la veamos aquí en este corto video. Para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno. Vemos allí donde este hombre Hugo Chávez maldice a la nación de Israel. Como lo acabamos de escuchar, él dice que maldice a Israel desde el fondo de sus entrañas. Y realmente sabemos que tiempo después vino este cáncer allí en el fondo de sus entrañas. Y Hugo Chávez, con todo su dinero que tenía, fue allí a Cuba, tal vez a los mejores médicos, y realmente no hubo medicina que lo pudiera curar y finalmente murió. ¿Por qué? Por levantarse contra el Señor, levantarse contra esta nación, omitiendo realmente lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra que el que no es con el Señor es contra el Señor. Entonces debemos vivir para Dios. Hoy en día también vemos doctrinas judaizantes. Hoy en día hay una cantidad de religiones, de enseñanzas, y como hablábamos en el video de tiempos de apostasía, y estas doctrinas judaizantes, pues yo, digamos, de cierta forma exalto unas cosas que conocen a profundidad la palabra, conocen cosas del hebreo, conocen más de la historia bíblica de allí de Medio Oriente, pero realmente ellos, digamos que de cierta forma están desviados en ciertas cosas, están enseñando mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, mandan realmente judaizarse. De hecho, hay algo y le quiero aprovechar este video para hacer una aclaración. Se habla de Yeshua HaMashiach, y realmente sí, ese es el nombre de Jesús. La traducción original allí del hebreo es Yeshua HaMashiach, y tienen realmente la razón, pero también debemos entender que el mismo Señor allí en la Torre de Babel, el Señor mismo fue el que permitió allí todo esto de los idiomas. Y en español se dice Jesús, en China de otra forma, y en los diferentes idiomas. Entonces realmente el nombre de Jesús es el nombre que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos en nuestro corazón que es Yeshua HaMashiach. Entonces, así lo llamemos de una forma o de otra, nos estamos refiriendo al Hijo de Dios, al que habla realmente en las Escrituras, al que murió en la cruz por nosotros.
También les quiero hacer una pequeña referencia del calendario. Para nosotros hoy es 14 de mayo del 2020, pero realmente para los judíos ellos están en el año 5780. ¿Por qué? Porque ellos llevan una cuenta más exacta. El calendario que nosotros manejamos hoy en día es un calendario que se llama gregoriano, allí en el año 1500 aproximadamente, donde un papa llamado Gregorio se dice que fue el que introdujo nuevamente, que fue un calendario solar, y es lo que conocemos hoy en día como los meses del año y los días de la semana. Pero realmente, originalmente, esto no era así. Si tú puedes leer allí en el Génesis, cuando el Señor estaba allí recreando todo lo que Él había hecho, dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces para los judíos y para el pueblo judío, el día comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, y son costumbres que realmente tienen ellos. Entonces esto es más que todo de un marco histórico. Nosotros no somos judíos, tal vez muchos de pronto lo sean, no lo sabemos, pero realmente bendecimos a la nación de Israel, bendecimos a los judíos, pero realmente nosotros digamos que somos cristianos, y la Biblia habla del pueblo de Dios y habla realmente de los creyentes. Nosotros somos como fuimos como injertados allí en el olivo. Veamos lo que dice Juan 4:22. Porque la salvación viene de los judíos. Entonces realmente bendecimos a la nación de Israel, bendecimos a los judíos, pero nosotros como creyentes no practicamos costumbres judaicas, ni estamos imponiendo la ley, ni todas estas cosas. Eso es un trato especial del Señor allí con el pueblo judío. Allí en el libro de Romanos 11 habla del remanente de Israel y de su restauración, de todo lo que estamos viendo que está aconteciendo con esta preciosa nación. Ahora bien, nosotros fuimos injertados allí en el olivo silvestre, o sea que como iglesia fuimos injertados allí a ese pueblo, o sea que nosotros también venimos a ser parte de la promesa que el Señor le dio allí a Abraham. También me gusta algo, lo que les decía, la declaración del presidente Trump, cuando públicamente dijo ante las naciones que Jerusalén era la capital de Israel y de que él iba a trasladar su embajada allí de Tel Aviv allí a Jerusalén. Entonces, así como se anexó los altos del Golán en 1981, por estos días también se contempla anexar Judea y Samaria al Estado de Israel, una vez más cumpliendo allí lo que dice la preciosa escritura. También hablábamos en tiempos de apostasía, todo lo que tiene que ver con apostasía, pero también dentro de eso me faltó mencionarles, y se lo quiero aclarar aquí en esta enseñanza, que hoy en día, o por estos días, la Sociedad Bíblica Danesa, en un nuevo proyecto titulado Biblia 2020, ha omitido el nombre de Israel allí de esta nueva versión de la Biblia. Entonces, según ellos, ¿con qué lo hacen? Con el pretexto de evitar posibles confusiones y conflictos. Yo enseño siempre realmente basado sobre la Reina Valera 1960. Poco utilizo otras traducciones, aunque hay cosas que sí son más fáciles de entender, pero realmente en esas traducciones y en este afán se han omitido cosas. De hecho, hay Biblias que omiten cosas de la palabra, y esto lo vamos a ver, si Dios lo permite, en una enseñanza que tiene que ver exclusivamente con la Biblia. Entonces, también vemos hoy en día allí a Israel en la actualidad con la tecnología, la ciencia. Se dice por ahí que Israel posiblemente ya tenga la vacuna y ¿por qué? Porque Dios les ha dado a ellos bastante inteligencia. Hoy en día tienen la mejor agricultura del mundo, siendo un desierto, tienen los mejores pilotos de aviación del mundo, y allí los judíos lo que estamos viendo es todo lo que el Señor está haciendo con esta preciosa nación, y los judíos están retornando nuevamente allí a su nación. Todos los judíos que hay en el mundo están retornando allí a su nación. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir la profecía bíblica. También vemos, eso pasó hace como 1 o 2 años, pero tal vez, millones de aves de todo el mundo, más que todo aves de carroña, están retornando allí nuevamente a Israel. ¿Y por qué está pasando esto? Porque sabemos que allí en Israel se van a consumir o se van a desatar todas las últimas profecías finales, y dice la palabra que allí habrá tanta mortandad que la sangre de todos estos que vienen contra Israel, dice que la sangre llegará aquí hasta el lomo de los caballos, aquí hasta la parte de la altura de los caballos. Entonces todas estas aves lo que van a hacer es comer todas estas carnes.
También sabemos que allí en Medio Oriente se va a desatar la batalla de Armagedón, allí en el valle de Megido, y también entonces podemos ver todo lo que habla acerca de la profecía bíblica. Entonces, mis amados, esta enseñanza del día de hoy, realmente la evidencia que yo busqué en la palabra y en la historia es realmente un poco de lo que Dios ha hecho con esta preciosa nación, y usted y yo como creyentes debemos, como dicen, conocer la historia bíblica, debemos conocer la escritura para poder tener un mejor conocimiento. Cuando tenemos el conocimiento de todas estas cosas, entonces vamos encajando como ese rompecabezas para poder conocer el final de la historia. Mis amados, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente y hasta una nueva oportunidad. Mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Kolod balevam penima nefesh Yehudi yomia ulfate mizrach kadima עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו.